¿Debemos juzgar a los demás? La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes, hermanos. Esta es mi primera pequeña prédica para toda la Iglesia de Cristo en todo el mundo. Les saluda el hermano Alex Estrada desde Lima, Perú, y la prédica es titulada en forma de pregunta: ¿debemos juzgar a los demás? Nos ubicamos en Mateo 7 del 1 al 6, y momentos antes Jesús enseñaba a sus discípulos a confiar en Dios, que Él nos proveerá lo que necesitemos. Ahora, hace un pequeño cambio de tema y le dice a sus discípulos en Mateo 7, del 1 al 6: No juzguéis, para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Ahora quiero leerlo en la versión Biblia de las Américas, que es más fiel al castellano. Dice así: no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzguen, serán juzgados, y con la medida con que midan, se les medirá. ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano, y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano: déjame sacarte la mota del ojo, cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. No den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas, y volviéndose los despedacen a ustedes. En este pasaje, la palabra mota equivale a la palabra paja. Cuando Jesús dice en el versículo 1, dice: no juzguen a los demás, muchos entienden que se está refiriendo a que debemos hacer la vista ciega cuando vemos pecar a algún hermano, sino está diciendo que no debemos hacer una crítica destructiva cuando vemos pecar a un cristiano. Cuando Jesús cita el versículo 2, se está refiriendo a de la forma en la que juzgamos a los demás, de la misma forma seremos juzgados. Por eso es importante considerar cuando Jesús dice en Mateo 7:12: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Cuando Jesús cita el versículo 3, se está refiriendo que en oportunidades podemos hacer una crítica destructiva cuando vemos pecar a alguien, y aún con hipocresía, porque en ese momento el que juzga está cometiendo ese mismo pecado o algo peor. Y esta actitud más adelante Jesús la desaprueba, es decir, le desagrada. Cuando Jesús cita el versículo 4, se está refiriendo que en oportunidades queremos ayudar a algún hermano tratando de corregirlo, pero con hipocresía, debido a que estamos en lo mismo o algo peor. Cuando Jesús cita el versículo 5, nos trata de enseñar que primero debemos quitar de nosotros el pecado para poder corregir adecuadamente a algún hermano que vemos pecar. Cuando Jesús cita el versículo 6, nos ordena que no debemos de tratar de corregir a los inconversos
que se oponen ofuscadamente y con ímpetu a la hora de escuchar el Evangelio, sino ser sabios y saber en qué momento retirarnos. Por eso es importante considerar lo que Jesús nos dice en Mateo 10:14. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Ahora volvamos al versículo 1 para analizar pasaje tras pasaje. Jesús nos está dando un mandato, pero con lo estudiado anteriormente entendemos que no debemos criticar destructivamente a un hermano cuando lo vemos pecar, estando nosotros en una condición pecaminosa, porque lo mismo que hagamos nos harán los demás. Jesús trata de explicar el versículo 1. El versículo 2, ahí podemos entender que Jesús trata de explicar el versículo 1. Trata de darnos más ideas para poder entender lo que en el versículo 1 nos quiso decir. En el versículo 3, Cristo trata de mostrar una mala actitud de un cristiano al ver un pecado ajeno y que no se autoevalúa antes. Versículo 4. Jesús trata de mostrar una mala corrección de un creyente a otro al ver su falta, estando en la misma condición pecaminosa o peor. Versículo 5. Cristo trata de mostrar la buena corrección de un cristiano a otro, al no estar en la misma condición de pecado o haberse arrepentido de este pecado antes, de tratar de ayudar al hermano en hacerle ver su falta y sea corregido. Versículo 6, Jesús trata de prevenir que esta corrección no se puede hacer con aquellos que rechazan rotundamente el Evangelio. Nos referimos a los inconversos, y a la vez es otro mandato. Bien, este es el bosquejo de la enseñanza de Jesús. Primero se nos da un mandato, luego explicación, luego lo que no se debe hacer, sigue con lo que sí se debe hacer y por último nos da otro mandato similar al primero. De esa manera nos trata de enseñar el Señor. Entonces la enseñanza principal es que no debemos criticar destructivamente estando en una condición pecaminosa a otro, sino debemos de corregir adecuadamente sin estar en la misma condición pecaminosa o autoevaluarnos antes para poder hacerlo. Vamos a ver un ejemplo en el libro de Romanos del 2 al 10, del 17 al 23. Dice así: He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Aquí vemos, hermanos, cómo el apóstol Pablo estaba refiriéndose a algunos judíos, ¿no? Y vemos la conducta de algunos líderes judíos al juzgar hipócritamente a sus hermanos. Les narro una anécdota pintoresca. Ahí está doña Marta, ¿no?, viniendo del colegio con Pepito y Luchito. Y antes, en el colegio, Pepito le dijo a Luchito: yo me saqué 8 en el examen. Y le dice a Luchito:
¿Y tú? Y responde Luchito, yo me saqué 0,5. Y Pepito dice, mira, vamos a decirle a nuestra mamá que yo me saqué 15 y tú 18, ¿sí? Para que no nos grite. Y Luchito dice, está bien. Y cuando llegan a casa, la mamá le pregunta a Pepito, Pepito, ¿cuánto te sacaste en el examen? Y Pepito contesta, 15. Y le pregunta lo mismo a Luchito y dice, me saqué 18. Y la mamá piensa y dice, qué raro, Luchito no se saca esa nota. Le vuelve a preguntar a Luchito, ¿es verdad que te sacaste 18, Luchito? Y Luchito se queda un poco nervioso y Pepito le dice a Luchito, anda, dile que te sacaste 0,3. Y Luchito se queda sorprendido y viendo con una cara de molestia a Pepito, le dice por dentro, anda, hipócrita, si tú también has mentido y me quieres corregir. Esta es una ilustración acerca del tema que estamos tratando. Ahora, de este tema se derivan temas como la disciplina en la iglesia o el juicio de Dios, pero esos son temas que se tratarán en otra ocasión. Ahora, con todo esto podemos recordar que Jesucristo es el juez. Si vamos a Juan 5:22, dice así, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Vemos que Jesús es y será el juez que juzgará todo pecado. Él pagará a cada uno según sea su obra. También vemos en otro pasaje de la Biblia la forma en que se debe corregir. Si vamos a Primera de Pedro 4:8, dice así, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Notamos que si tenemos amor por nuestro prójimo, podemos evitar que siga pecando y sea restaurado por el Señor. Luego, si vamos a Gálatas 6:1, dice, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Vemos la forma y la condición en la que debemos acercarnos a algún cristiano cuando queremos corregirlo. Por otro lado, podemos recordar que Jesús recibió todo el juicio que merecían nuestros pecados en la cruz y aun eso, y por eso ha perdonado nuestros pecados delante de Dios. En Romanos 8:3 leemos, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne de Jesús. Y en Colosenses 2:13 leemos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Entonces, un ejemplo de adecuada corrección sería, ahí están dos hermanos conversando a solas en la iglesia, en el templo, y uno le dice a otro, hermano, ¿sabes? Esa vez noté que te enojaste con un hermano que estabas hablando, y la verdad es que no quiero saber el tema que hablaban, solo que no estuvo bien que reaccionaras así, y es bueno que reflexiones y pongas en oración esto que te digo. Y el hermano cuando estuvo en oración, Dios tocó su corazón y dijo, Dios, gracias por hacerme dar cuenta de mi pecado, perdóname, Señor. Y el día siguiente se encuentra con el hermano que le hizo reflexionar y le dijo, gracias hermano, por hacerme ver mi pecado.
No me di cuenta en ese momento, no sé qué pasó en mí. Ya le pedí perdón a Dios y he sido perdonado. Ahora iré a mi hermano para pedirle perdón y decirle que no quería ofenderlo con mi actitud. Bien, hermanos, este es el final de la prédica y espero que haya sido de bendición para ustedes. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén.